Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su segmento de entrevista, martes 24 de enero, y como lo anticipé, ya está conmigo el doctor Salvador Arias, economista y asesor legislativo, y el tema que vamos a desarrollar en los próximos 30 minutos es la aprobación del presupuesto 2017 y proyecciones económicas. Bienvenido, doctor Arias, un gusto. Gracias, te agradezco mucho por invitarme acá y estar con la audiencia de TVX. Tenía idea de no venir por acá. No, gracias, qué bueno que nos acompaña, doctor Arias, es un gusto que esté con nosotros en este set. Vamos a hablar un poco del tema del presupuesto 2017, el tema fiscal y proyecciones económicas, que seguramente tendremos una entrevista muy interesante. E iniciando con esto, doctor Arias, sabemos que la semana anterior, el miércoles 18 de enero, para ser más exactos, los grupos parlamentarios del FMLN, GAN y PCN brindaron sus votos para aprobar el presupuesto general del Estado del año 2017. Por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, publicó ayer un comunicado señalando que el presupuesto aprobado no es un punto de partida para las soluciones estructurales de las finanzas públicas en el país y que tampoco está alineado a la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada el año pasado. ¿Qué opinión le merece esta afirmación, doctor Arias? Mira, primero en cuanto a la Ley de Responsabilidad Fiscal, yo no le doy ninguna importancia. Realmente, más bien, esa ley es una atadura más a lo atado que ya está el Estado a partir del tema de la dolarización y del tema del endeudamiento, que lo tiene una situación que tiene muy poca capacidad de maniobra en política económica, más que todo con una asamblea legislativa donde el partido Arena tiene una política muy clara con los diferentes poderes fácticos del poder acá, como la Sala de lo Constitucional y la gente más millonaria de este país, de no permitir ningún espacio ni de estabilización, mucho menos de desarrollo de una política económica que pueda ser diferente a una política neoliberal que quisiera implementar el FMLN. Entonces eso hace que cuando uno analiza el presupuesto, me parece correcta la primera parte, tú no la puedes analizar únicamente a partir de la coyuntura. El problema del presupuesto, hoy en la mañana lo decía yo en TCS, el Estado está en una quiebra, está quebrado económicamente hablando, desde hace ratos. Ya cuando Saca salió de presidente, para que no se declarara un default, una quiebra del Estado, incapacidad de pago de sus responsabilidades, tuvo que haber un movimiento de una operación entre nuevos préstamos y traslado de préstamos ya existentes de 2.700 millones de dólares, si no me recuerdo mal la cifra. Entonces, esto no es nuevo. Creo que el presidente Sánchez Serén es el presidente que ha recibido el gobierno en la peor situación fiscal en la historia económica del país. Ese es mi análisis. Acabamos de terminar un libro sobre la historia económica del país y efectivamente es el presidente que recibe la crisis mayor y con el agravante de que hay toda una estrategia de bloqueo económico que ya se ha conocido mucho, se ha discutido mucho. Entonces, pero el origen de todo esto es un problema de carácter estructural. Yo te voy a dar unos datos rápidos que me parece importantes verlos para que veamos la dimensión del problema. Y el punto es que la economía salvadoreña es una economía que ha sido saqueada, ¿verdad? Desde que llegó Alfredo Cristiani como presidente, ha sido saqueado a través de una serie de medidas, marcos legales y corrupción no legal. Entonces, por ejemplo, te quiero decir en resumen que entre el año 2000 y el 2021, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, en lo que va del 17 al 21, El Salvador va a haber pagado un servicio de la deuda de 37.152 millones de dólares. Y la deuda que teníamos en el año 2000 solo era de 4.794 millones. Y en cambio, el 21 vamos a terminar con 24.442 millones de dólares. O sea que tú ves aquí una situación perversa donde hemos pagado 7.7 veces la deuda y tenemos una deuda multiplicada casi 5 veces a la que teníamos. Entonces, es una trampa. Yo escribí un libro que se llama La trampa de la deuda, que fue publicado hace como 4 años, y eso nos demuestra el problema central. Si a esto tú le agregas, yo tengo desagregada la deuda por periodos, en el periodo de Arena 89-2009, el tema de la evasión y la elusión fiscal
fue de 24.597 millones de dólares. Llegó Funes y no hizo nada de fondo para corregir este problema. De ahí que la evasión y la ilusión en el periodo de Funes fue de 17.623 millones. Y en este gobierno, hasta ahora la evasión ha sido de 8.402 millones. O sea, si no se corrige ese problema de la evasión y la ilusión, que la derecha ha evitado. Si aquí se molestaron hasta porque publicaron quienes le debían al Estado, y la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional prohibió que se anunciara. En la Asamblea no quieren aprobar una ley, modificar el Código Penal para que vaya a la cárcel el que le robe al Estado. Además que tienen una serie de leyes de ilusión que tú no escuchas a nadie decir que hay que corregir la ilusión. Y la ilusión es un gasto fiscal que supera los 1.000 millones de dólares anuales. La ilusión no es más que leyes que te permiten a ti no pagar los impuestos que deberías de pagar. Doctor Arias, ¿cómo piensa usted en esta idea que usted me menciona, y podemos ampliarla también, cómo considerar el tema en este momento de las mesas fiscales, o por lo menos este ejercicio que se hizo de mesas fiscales de negociación directa entre el gobierno y el Partido Arena? El Partido Arena ha mencionado recién que se iba a salir de este proceso y también estaba involucrado el Fondo Monetario Internacional, pero no sale dentro de estos temas de negociación esto de renegociar la deuda, que sería un punto clave para darle un matiz distinto a la estructura de la finanza. ¿Por qué no es un tema que debería de estar en el debate entre las partes? Fundamental. ¿Por qué no? Porque el Fondo Monetario, el papel del Fondo Monetario es defender los intereses del sistema financiero mundial, de la banca internacional. Y El Salvador le debe al sistema financiero mundial. Entonces, él lo que busca es tomar cualquier medida, pero nunca permitir que un país deje de pagar. Entonces, te siguen dando préstamos, te hacen que le quites los subsidios a la gente, que pongas más impuestos. Bueno, yo lo he dicho y no lo digo de manera personal, no tengo nada personal contra el ministro de Hacienda, pero después de 7 años y medio realmente el problema fiscal no se ha resuelto, se ha agravado. Y aunque ha puesto como 20 impuestos a la población. Entonces el problema es que este país, los hogares, por cada dólar que reciben de ingresos pagan 25 centavos de impuestos. Y ahorita le quieren subir el IVA a 2%, o sea, es grave. Y si tú vas, el impuesto promedio de lo que pagan todas las empresas en términos de renta, solo es el 5% del excedente o la riqueza que recogen todas las empresas en el país. Claro, hay empresas pequeñas, medianas y otros que sí pagan mucho, pagan impuestos, pagan sus impuestos, pero las grandes empresas y las transnacionales, el mismo ministro lo ha dicho, no pagan impuestos en este país. Es más, si uno le sumara lo que el Estado le dé en términos de subsidios por la ilusión, que son 1.000 millones de dólares, y lo que pagan de renta es un poco más de 1.000 millones de dólares, y si a eso le sumaras lo que gasta el Estado en mantener las carreteras para que ellos hagan negocios, los puertos, todos los servicios que el Estado desarrolla en lo que se llama el entorno económico, realmente está subsidiando, y quien subsidia es el pueblo, porque es el que realmente paga los impuestos. Entonces, yo planteo que nosotros tenemos que declararnos en default, en incapacidad de pago, porque ya lo estamos, pero técnicamente lo estamos, pero políticamente no se reconoce. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que me preocupa a mí, que ya la tendencia es a declararnos en default las calificadoras de riesgo y el mismo Fondo Monetario. Si tú ves la tasa de interés, El Salvador va siendo calificado de manera tal que la tasa de interés cada vez es más alta para tus préstamos, el Fondo Monetario te pone cada vez más condiciones, entonces nos van a llevar a una situación donde ya no tengamos oxígeno. Y entonces ellos se nos van a declarar en default y nos van a imponer las condiciones que quieran. Lo que yo planteo es que nosotros debemos, políticamente nosotros como país, declararnos en default y hacer una propuesta clara de renegociación de la deuda. Yo le pongo en 3 ejes centrales. 1, pedir una moratoria a la banca multilateral por 10 años en intereses y el principal. Y eso, lo que nosotros le debemos a la banca multilateral, no le afecta en nada. Segundo, nosotros le debemos 400 y pico de millones bilaterales a gobiernos, a España, a Alemania, que son países ricos, un poquito a Estados Unidos. Puedes pedirles una condonación. A ellos sí una condonación. Pues sí, ayuden a este país a salir de la crisis. Si nosotros, y el resto de la deuda, que es de deuda por los eurobonos, esa deuda cuando nosotros declaremos incapacidad de pago se va a ir al suelo porque se va al mercado, se descalifica la deuda.
Y entonces el precio, el valor de esa deuda se va a disminuir. No necesariamente los intereses porque está amarrado que tenés que seguir pagando los mismos intereses, pero sí el valor y entonces tú al final puedes llegarla a comprar más barata. Entonces tú tienes que reestructurar. ¿Por qué? Porque eso te libera recursos. Y que no nos den más préstamos. Y comprometámonos con los multilaterales, si nos dan 10 años de moratoria y con los países que nos den condonación, nos comprometemos que lo que pagamos ahorita de servicio de la deuda, que es superior a los 1.000 millones todos los años, lo vamos a invertir en el desarrollo de este país. ¿Y usted, doctor, ve en este momento la propuesta que usted menciona, que el gobierno pueda asumir esto, declararse políticamente en default y empezar un proceso de renegociación? ¿Lo ve como una estrategia, un escenario factible que el gobierno lo pueda hacer en lo que resta de gestión gubernamental del presidente Sánchez? Es que para mí no va quedando otra opción. Es como el tema de la dolarización. Okay. Si tú no desdolarizas este país, igual va en una crisis creciente. O sea, el tema de la deuda está amarrada con el tema de la dolarización, sí, ¿verdad? Es claro, país que no tiene política monetaria, si nosotros nos desdolarizáramos, la deuda externa pasaría a 8.000 millones de dólares, porque la deuda interna la convertimos a colones. Y la administración de la deuda interna es como Japón. Japón tiene una deuda global de 242% de su PIB. ¿Y por qué no le pasa nada a Japón y no lo descalifica? Porque Japón los tiene en yens japoneses. Es un problema de política monetaria interna, ¿verdad? Política fiscal. Entonces, no es ese el tema. Para Japón, la deuda, porque su capacidad de manejo es diferente. Entonces nosotros, si nos desdolarizamos, el mismo tema de la deuda se resuelve. Por ejemplo, la deuda de pensiones se convierte en colones, ¿va? Y además de que el tema de las pensiones es otro tema clave en este conflicto que tenemos, debe de ser desprivatizarse las pensiones y crear un instituto del Estado administrado por el Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante, no por el Ministerio de Hacienda, administrado por un representante de los trabajadores, un representante de los pensionados y un representante de los empresarios, que son los que le aportan. Y el Estado debería de aportarle más al fondo de pensiones, pero no en la forma como está. Porque lo que dicen que lo que le vas a quitar es el ahorro privado a los que están pensionados es mentira. Hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia que dice claramente que ese es un ahorro presunto. Tú no sabes cuánto vas a tener, si vas a tener. Y además no dispones de él, entonces no es tuyo. Porque si algo es tuyo, tú dispones de él. Si no dispones de él, no es tuyo. Y tú no dispones de las pensiones. Ni cuando te pensionas. Ellos te dicen cómo te la van a ir dando pedacito a pedacito. Y además que las pensiones, en el esquema que hicieron de privatización, son pensiones de hambre para el 90% de los pensionados o más. Solo son unos poquitos los que tienen una pensión que les permite, porque son los que han tenido grandes salarios, que es una parte mínima en la pensión. Entonces yo he hecho un libro también sobre cómo desprivatizar las pensiones y crear un sistema de pensión solidario. Es que en todo el mundo, solo 10 países han cometido la tontera que cometimos nosotros con las pensiones. Aquí no fue tontera, fue una política deliberada de la empresa privada para convertir en negocio algo que no puede ser negocio, porque las pensiones es un derecho constitucional de todos los salvadoreños. No pudo haberse privatizado, un derecho social. Entonces es como cuando privatizas la educación, la salud, quieren privatizar el aire, el agua. Entonces, las pensiones de esa dimensión, entonces fue un error. Entonces tú tienes que corregir el problema de la corrupción y la evasión fiscal. Sí. Tienes que hacer una política diferente de manejo de la deuda. Seguir manejando la deuda como está es una trampa sin salida. ¿Verdad? Una trampa sin salida. Y el tema de la evasión y la elusión fiscal. Y en los impuestos tú tienes que tomar medidas, digamos, aparte de atacar la evasión, corregir lo de la elusión, ¿verdad? No es quitarle los apoyos a todas las empresas, sino que a las empresas que les dé ese apoyo es porque realmente generan empleo, transfieren tecnología, realmente se involucran en el desarrollo del país. Pero aquí les han dado ilusión a las empresas sin exigirles nada. Entonces tú tienes que, las empresas transnacionales, por ejemplo, se han llevado de este país 14.000 millones de dólares y tienen ahorita en activos 9.000. O sea, y realmente, siguen, y además de eso tienes el problema que los grandes empresarios de este país, los que
se enriquecieron con el neoliberalismo en una corrupción abierta o encubierta a través de leyes, sí, ¿verdad? Porque hay corrupción legal la que han hecho. Esa gente, las utilidades que tiene las invierte afuera. Entonces el país está siendo saqueado. El saqueo que yo he estimado que el país ha tenido en el periodo 2000 hasta el presente es de 101.000 millones de dólares. Nosotros seríamos otro país si no hubiera habido, si no se hubiera dado el neoliberalismo, porque el país ha recibido recursos y El Salvador ha producido recursos y las remesas que nos han mandado todos las familias que fueron desarticuladas y que se tuvieron que ir al exterior, solo sirven para estar pagando el exceso de las importaciones sobre las exportaciones y ni para eso alcanza. Doctor, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque hablemos justamente del tema de la evasión y la elusión fiscal y cómo la capacidad del Estado para obtener los ingresos estimados en el presupuesto general del Estado 2017. Permítanos una pausa, continuamos con más en Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Salvador Arias, economista y asesor legislativo. Y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es la aprobación del presupuesto 2017 y proyecciones económicas. Retomando entonces lo que hablábamos en el bloque anterior, doctor Arias, creo que es importante hablar también de la capacidad que puede tener el Estado para obtener los ingresos proyectados en su presupuesto. Particularmente quiero retomar un dato que aparece en el informe de seguimiento y evaluación de resultados para agosto del 2016 que publicó el Ministerio de Hacienda y registró que sus ingresos corrientes, lo que pudo obtener en ingresos corrientes para aquel momento, o estamos hablando datos de agosto de 2016, es un 65% de lo estimado. Estamos hablando un poco más de 2.892 millones de dólares. ¿Cómo puede el Estado lograr la estimación de sus ingresos corrientes, particularmente en el caso de la evasión del IVA, porque hay casos de empresarios que evaden el pago del IVA y también de grandes contribuyentes del impuesto sobre la renta? ¿Cómo puede ser la estrategia que el Estado puede hacer para obtener estos ingresos que evaden o eluden, en este caso, las empresas o las personas con más ingresos en el país? Bueno, tiene que haber leyes transparentes y fuertes, ¿verdad? Y por eso el FMLN ha estado pidiendo que se declare penal el hecho del robo al Estado, pero no se hace. Además, debería de reestructurarse todo el sistema legal que implica cuando tú le detectas a alguien que ha robado o que ha eludido. Entonces, pero no, eso es un calvario, no se cobra. Pero además yo creo que no se ha hecho nada en fuerte, porque mira, yo creo que con las leyes actuales, si se creara un equipo especializado, profesional en Hacienda, y se le hiciera auditoría a las 128 empresas más grandes de este país, que son las que se quedan con el 60% de la riqueza que se produce anualmente en este país, y que son menos familias, ¿va? Y donde están transnacionales, te aseguro que tú le sacas bastante. Y además de eso, tú deberías de, y yo lo he dicho, el tema del control de la evasión del IVA, existe la tecnología para hacerlo. Hay países como Panamá, como Colombia, Uruguay, que han aplicado una tecnología que existe. No sé por qué aquí no se ha hecho. Si tenemos años de estarlo diciendo, ahí está la tecnología, pero no se hace. Entonces uno duda, pues, ¿por qué no lo implementan? ¿Por qué no implementan la tecnología? Hay países que han logrado reducir la evasión al 5%. La evasión del IVA al 5%. Y tú sabes que el IVA es la principal fuente de ingresos de los impuestos del país, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo han hecho? Por eso digo yo, 7 años y medio el ministro, y es lo primero que debe de haber hecho, de entrada, si lo que quería realmente hacer era resolver las finanzas públicas. Entonces, y lo digo como funcionario, personalmente yo no tengo nada contra él, pero como funcionario, él y su equipo no han hecho su tarea, no la hicieron. Y por eso estamos tan complicados. Igual en el tema de la renta. Aquí no existen auditores especializados para auditar a un banco, que tiene mecanismos electrónicos donde te hacen operaciones overnight y todo, y tú no tienes la capacidad de hacerlo. Porque además, como tú creaste conglomerados financieros, son más complejos. Porque tú tienes la cabecita del conglomerado y tienes todas las empresas que están a su alrededor. Y hacen y entonces las fragmentan y todo, entonces tú no logras tener todo concentrado y hacer análisis correctos de cuál es la utilidad que han obtenido. Entonces, hay una debilidad
institucional y legal que hay que corregir. El Ministerio de Hacienda, entiendo, en la Asamblea Legislativa ha formulado un proyecto de ley para gestionar o agilizar el tema de los cobros, porque hay un debate que estaba entre esto es de la Fiscalía General de la República, la tarea, o del Ministerio de Hacienda. Y usted menciona un aspecto muy válido y muy oportuno, es la capacidad técnica que puede tener el erario, el Ministerio de Hacienda, para obtener esos fondos e ir en adelante con los aspectos tecnológicos para evitar que las empresas desarrollen estrategias para evadir el pago de impuestos. Pero ya en Hacienda todavía existe tantos funcionarios del tiempo de Arena, que lo que hacían era dedicarse a que las empresas evadieran y eludieran. Y las leyes de elusión que hicieron fueron leyes perversas. Y yo no he visto una sola iniciativa de quererlas modificar hasta ahora. Entonces, por eso te digo, hay un problema legal y un problema de gestión fiscal que hay que corregir. Y el tema de la deuda, que ya te lo expliqué. Tú tienes un problema que en términos de la evasión y la elusión, nosotros tenemos que entre el 2000 y el 2021, según las proyecciones del Fondo Monetario, se van a haber evadido y eludido más de 50.000 millones de dólares en este país. Y por eso te digo, si a eso le sumas los 37.000 millones de dólares que pagaste de servicio de la deuda, estás hablando de casi 90.000 millones. Y por eso cuando yo le sumo los 14.000 millones que se han llevado las empresas transnacionales, llego a los 100.000 millones. Y no te estoy poniendo ahí todo lo que ha sacado Simán, Quirós, los Poma, y los regalados, todas esas grandes consorcios, los Cristiani, que han sacado millones y millones de dólares de este país porque las utilidades no las reinvierten en este país y no pagan impuestos y pagan salarios de hambre. Mira la gran bulla que hicieron solo por el incremento de salario, que eso hay que reconocerle. El gobierno, por primera vez en la historia de este país, el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, logró dos cosas importantes. Uno, que el Consejo del Salario Mínimo no fuera manejado por la derecha de este país. Y segundo, que logró modificar los impuestos. No resuelve el problema los impuestos, pero sí alivia. Y lo que hizo, por ejemplo, en el campo es importante. Ahí se están quedando los empresarios. Pues todos estos años han explotado y explotado el trabajo. Un país no se puede desarrollar sobre la explotación del trabajo. El país tiene que desarrollarse sobre la productividad, sobre el desarrollo de sus capacidades de generar excedente, riqueza, pero a partir de combinar tecnología con recursos humanos capacitados, de tener empresas que tengan capacidad de moverse en el espacio mundial y el espacio nacional. Pero aquí no, aquí las transnacionales vienen a explotar el trabajo barato, ¿verdad? A no pagar impuestos, no pagan impuestos municipales, no pagan impuestos sobre la renta, no pagan nada. Y los empresarios, los grandes empresarios aquí son los que no pagan. Si la evasión y la ilusión está bien ubicada, es en las grandes empresas. ¿Y qué piensa usted de esta idea o esta mención que tiene una parte del gabinete económico, que el énfasis es atraer inversión extranjera? Y si esta inversión que no paga impuestos o que viene al sector maquila y no paga los salarios a sus empleados, entonces sería una contradicción. No sirve de nada. Lo que yo lo digo, hay que rediseñar la ley de atracción de empresas, porque hay países que ha dado efecto, en los países asiáticos ha dado efecto. Pero son otras las normas. Aquí los areneros eran, vengan, y no importa que exploten al salvadoreño, y abandonaron el campo, y pongan sus empresas, y los salarios más bajos, no pagan impuestos, y no les ponen ninguna condición que reinviertan en el país, o que transfieran tecnología, o que preparen los recursos humanos. No sirven las leyes de inversión extranjera en este país. Además, la inversión extranjera per se no resuelve. Ella debe ser un complemento a un esfuerzo nacional de inversión. Mira el caso del sistema financiero de este país. Analiza la cartera de los bancos. De los 10.000 y pico de millones de dólares, 11.000 millones que tienen en cartera los bancos, solo 1.900 millones van para los sectores productivos. Estoy hablando de agricultura, industria, construcción. Y no me acuerdo qué otro sector. El resto, el grueso, se va a consumo. Sí. Y a la compra y venta, a la especulación inmobiliaria. Eso es una banca perversa que no está conectada con el desarrollo económico del país. Por eso, y eso ha sido posible porque al dolarizar la economía, son los bancos los que administran a su criterio, en un criterio de especulación, los fondos financieros del país. En cambio, si nosotros tuviéramos nuestra moneda y un banco central porque hoy no tenemos banco central, de hecho, digamos en estrictos términos de lo que es un banco central, que tenga su política monetaria, su política cambiaria, su política crediticia,
que tuvieras una banca de desarrollo fortalecida, y para eso necesitas un banco central y necesitas manejar tu moneda. Pues nosotros no tenemos eso, pero es que no podemos hacer política económica. Entonces tú tienes un gobierno que además que recibe quebradas ya las finanzas públicas, en una lógica estructural de que cada vez va a ser mayor la deuda y que no hay capacidad de pagarla, ¿verdad? Que no tiene política monetaria y que por lo tanto, ¿qué puede hacer? Está amarrado. Y eso sí, los bancos y las grandes de estas empresas haciendo millones y el pueblo empobreciéndose. Entonces es un problema que recuperar la capacidad de política económica del Estado es otra de las medidas fundamentales. Es donde viene la combinación de la dolarización, sí, el tema de la política fiscal y el tema de la desprivatización de las pensiones, que fue un golpe intestino también. Y además, redefinir toda la política fiscal que ya no sea regresiva. Tú me mencionabas el impuesto predial. Sí. Hay que ponerlo, ¿verdad? Solo que hay que hacerlo bien, que no sea regresivo, ¿verdad? El impuesto al patrimonio, ¿cómo no le va a poner impuesto al patrimonio? Pues, sí. Y claro, es lo primero que hizo Cristiano, y quitárselo, pues ya él mismo se benefició. Entonces, aquí ha habido una corrupción legal, una corrupción política de la derecha perversa, que da los resultados de los números que yo te doy, que no le deja salida al país si no la corregimos. Uno de los temas que se ha abordado, bueno, ya están las declaraciones conocidas del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que habla que subir unos puntos al IVA es una realidad que más temprano que tarde se va a tener que dar porque el Estado debe recaudar más. Y quiero poner también en contexto lo que el secretario técnico de la presidencia ha dicho, Roberto Lorenzana, de buscar acuerdos y entendimientos prontos entre el gobierno y Arena en materia de carácter fiscal. Se habla del tema, en este mes ha estado el tema de los nuevos acuerdos, pero de manera fáctica parece ser que los nuevos acuerdos van a ir en el tema fiscal. ¿Cuál puede ser el riesgo de que se aprueben impuestos para el patrimonio o impuestos que vayan para el tema del IVA particularmente o el impuesto predial, pero que sean de un carácter regresivo? Es decir, un impuesto que se podría aprovechar para quitarle dinero al que tiene más plata, sea al revés y le afecta a aquella persona que tenga menos ingresos y la persona más pobre de este país. Por eso, primero, yo creo que el IVA hay que oponerse totalmente. Y yo le digo al pueblo salvadoreño, opóngase al IVA. Porque realmente ya el pueblo salvadoreño, como te digo, los hogares pagan el 25% de cada dólar que reciben. Y las empresas no pagan, unas pagan el 3%. En promedio yo le he calculado que pagan el 5% del excedente global del país. Eso no puede ser. ¿Cómo vas a ponerle el IVA? Además, económicamente es un absurdo porque son medidas restrictivas que deprimen la economía, porque cuando tú golpeas más a los hogares, lo que hace es que le quitas capacidad de demanda. Y poniéndome ortodoxo, capitalista en el análisis de cómo dicen que funciona la economía, porque las leyes de la economía capitalista, de todo lo que nos dejan a nosotros no funcionan, no es así que funciona, porque hay que leer a Marx para entender cómo funciona el capitalismo. Entonces, tú tienes aquí que si tú le trasladas recursos del sector privado, de los hogares, al Estado, el multiplicador público es menor que el multiplicador privado. Entonces, por lo tanto, es una política equivocada. Además que socialmente no es aceptable ponerle más impuestos a este pueblo. En cambio, el impuesto a patrimonio sí hay que ponerlo. Y el impuesto predial yo lo pondría, pero que fuera progresivo. ¿Qué significa eso? Progresivo significa que efectivamente, ponerle que iniciemos que no le vas a poner un impuesto, va a poner impuestos de $200,000 para arriba, al que tenga un patrimonio, una casa, que tenga patrimonio como lo define Hacienda. Entonces, pero de ahí para allá empiezas a hacerlo progresivo, ¿verdad? Por ejemplo, el que tiene un patrimonio de $50 millones, de $100 millones, de $500 millones, hazlo que pague más, ¿no? Progresivamente, porque si no, ¿de qué te sirve? Entonces lo que haces es que castigas al que logra acumular un patrimonio de $200,000, lo castigas más que al que tiene $1,000 millones, porque aquí hay capitales que tienen más de $1,000 millones, $2,000 millones, y más si nosotros le hacemos un análisis de patrimonio mundial, porque tú puedes establecer cuánto tienen en todas partes, que sería un acuerdo que tendrías que hacer con Estados Unidos y en Europa, de investigar las propiedades y los ahorros que tienen los diferentes capitales de este país en el exterior, ¿verdad? Sí. Y entonces aplicarles un impuesto, porque ellos se llevan allá, porque ellos no pagan impuestos y no pagan aquí. O prefieren pagar en otro país y no pagarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, y igual a las transnacionales,
¿Qué es lo que pasa? Si tú no le aplicas los impuestos a las transnacionales, en su país de origen, sí le cobran los impuestos. Entonces nosotros estamos subsidiando a Estados Unidos y a países europeos donde residen las empresas transnacionales que están acá. Es un absurdo. O sea, es un absurdo de política. Y esto tenemos ratos de estarlo diciendo. Pero hay un entrabamiento, claro. Tú tienes una asamblea legislativa que siempre ha estado dominada por la derecha. Entonces el Frente, para buscar hacer algo, tiene que negociar, que con Gana, que con la democracia cristiana, con el PCN, que cuando se llega a tocar el corazón de lo que es el capitalismo, se echan para atrás. ¿Ya viste Gana lo que dijo con las pensiones? No, dijo, las pensiones no se puede porque el ahorro de los individuos no se puede tocar. O es una ignorancia o un compromiso ideológico o hay compromisos económicos, porque no es cierto. No es cierto que ese es un ahorro privado. Pero si la misma Corte Suprema de Justicia lo ha establecido claramente, jurídicamente, no existe una propiedad privada sobre las pensiones, porque eso depende cuando te vayas a jubilar lo que va a tener y si el Estado y la economía está bien. Si no, ¿qué es lo que pasa si una transnacional que maneja las AFP quiebra? Se va. ¿Y qué pasa? Fíjate que una AFP, cada mes que te descuentan, ella se cobra su parte. Pero supuestamente eso que ella cobra es para administrarte las pensiones por 20, 30 años. Pero si ella después, las transnacionales que han vendido sus AFP, se llevaron ese dinero que te cobraron. Sí. Y entonces a las que se han quedado, supuestamente van a tener que responder con eso. O sea, es perversa la ley. La ley de privatización de pensiones es perversa y además con el defecto que le ha creado una carga fiscal y como los areneros vieron ya el 2006 que no funcionaba y para salvarse políticamente la cara comprometieron al Estado a tener que complementarle las pensiones a los que están en el sector privado para igualarlas con los que están en el sector público. Es una perversidad, eso hay que deshacerlo. Doctor Arias, estamos cerrando la entrevista, sí, pero me gustaría puntualmente tener su aspecto, su apreciación sobre esto. Queda un poco más de 2 años de gestión de Salvador Sánchez Serén. ¿Y qué puede hacer? Usted ha sido un crítico muy enérgico del modelo neoliberal. ¿Y qué puede hacer en estos 2 años y medio respecto a medidas de política económica según los márgenes de maniobra que tiene para tratar de cambiar o modificar las condiciones de política económica en nuestro país? ¿Por qué se lo menciono? Porque está el riesgo de uno se puede preguntar, bueno, con el margen que tiene, ¿puede revertirlo? ¿O le ha tocado en alguna medida promover algunas acciones de este modelo que ya tiene impulsado desde finales de la década de los 80 en el país? Mira, yo creo que una de las debilidades que tenemos en la izquierda, y no solo aquí en El Salvador, sino que en toda América Latina, es que nos hemos divorciado del pueblo en términos de que el pueblo sea un pueblo organizado e ideológicamente concientizado, de que el poder reside en él. Si no tienes un pueblo organizado que se moviliza contigo y tú como presidente solo tienes como salida negociar con una estructura de un Estado burgués, con los partidos de derecha, pues tus maniobras son diferentes. Tú estás muy limitado en tu capacidad de maniobra. Pero si tú tienes un pueblo organizado que se movilice y les pones 1 millón de gente estos en la calle y les dices, pues señores, miren, esta ley o la pasan o realmente ustedes van a desaparecer del marco político. Cuando vean que el partido, que el gobierno tiene 1 millón de gentes o 1,5 millones de gentes organizada y movilizada, te aseguro que en la próxima Asamblea Legislativa tenemos mayoría total. Pero si tú no has desarrollado esa capacidad de organización y de concientización ideológica del pueblo, que entienda claramente por qué está pobre, porque tú tienes aquí la desgracia por esa falta de trabajo político, que es una característica de toda la izquierda de América Latina. ¿Cómo se llama? Un ideólogo brasileño, Frei Beto lo acaba de decir, pero eso no es nuevo, pues. Eso no es nuevo, es un problema que en el partido lo hemos discutido mucho, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que volver a la gente, volver a la organización, pero no en el sentido de irlos a visitar y darles un papelito, no, hacer los comités de base como se diseñó en el 2000 y crear una red de organización, no tenerle miedo al pueblo organizado, sino que organizarlo y que se vuelva la fuerza capaz de hacer que el gobierno salga. Yo creo que el partido tiene tiempo, porque todavía tiene
credibilidad en ciertos sectores. No es cierto que ya no exista totalmente credibilidad en el partido. Entonces yo creo que si el partido llama a movilizar a este pueblo e imponer, por ejemplo, las pensiones, no lo vas a resolver con estos. Tienes que, pero ¿dónde están los pensionados organizados que lleguen a exigir eso? No hay. Yo me acuerdo cuando presenté el libro, logramos convocar como a 500 representantes de los pensionados, pero en la calle no los ves. Sí. Entonces, cuando se está discutiendo ahí, uno que otro llega, no, los pobres viejitos son los que andan, pero ¿por qué? Porque Arena, el neoliberalismo, ha sido hábil para que ideológicamente le ha manejado la mente al pueblo. Entonces nuestro trabajo es recuperar las bases, recuperar al pueblo, organizarlo y darle conciencia para que realmente sea una fuerza política. El pueblo que no es una fuerza política en sí, no tiene capacidad de cambiar su sociedad. Doctor Arias, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Nos volveremos a encontrar. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Salvador Arias, economista y asesor legislativo, y hablamos de la aprobación del presupuesto 2017. Permítanos una pausa. Continuamos con más.